Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es María Los Ángeles Arce Solís. Soy tutora de la UNED. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la Ley 9162, el reglamento y los manuales operativos del EDUS. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance.
El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6, la implementación. El artículo 7, el financiamiento. El 8, sobre el rol de las instituciones públicas. El 9, la responsabilidad social empresarial. Y el 10, reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad.
El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos. Muy bien, no les voy a exponer todos los artículos uno por uno, la idea es que ustedes los estudien, pero les voy a exponer los que más me interesan. Entonces vamos a ver algunas características de la Ley del Expediente Digital Único. La finalidad, que es parte del artículo 1. Habla sobre que esta ley consiste en establecer el ámbito y los mecanismos de acción necesarios para el desarrollo del proceso de planeamiento, financiamiento, provisión de insumos y recursos e implementación del expediente digital único de salud desde una perspectiva país, o sea, es de interés nacional. Para dicho fin, se entiende por expediente digital el repositorio de los datos del paciente en formato digital que se almacenan e intercambian de manera segura. Puede ser accedido por múltiples usuarios autorizados. Contiene información retrospectiva, concurrente y prospectiva. Y su principal propósito es soportar de manera continua, eficiente, con calidad e integralidad la atención de cuidados de salud de nuestras personas usuarias en este caso. Objetivos de esta ley de LEOS. Vemos acá que hay 5 incisos. El primero nos habla sobre fortalecer la garantía constitucional del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la República, por medio del desarrollo y la creación del expediente digital único de salud en beneficio de todas las personas, incrementando la calidad de los servicios de salud que recibe la población. El segundo nos habla sobre avanzar hacia la universalidad en el acceso a los servicios médicos de calidad, bajo una integración funcional de las instituciones públicas del sector salud. Que cada persona tenga un expediente electrónico con la información de toda la historia de atención médica, con las características de disponibilidad, integridad y confidencialidad. Por acá también tenemos el inciso D, donde nos habla sobre reducir la brecha de equidad existente en la prestación de servicios de salud en las diversas regiones del país. Aquí me detengo y creo que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Pues ampliamente el territorio costarricense en el sentido de que hay brechas entre el Valle Central y las zonas rurales, donde en un Valle Central podemos encontrar perfectamente a menos de 10 kilómetros 3 hospitales completamente especializados. Y a nivel regional podemos encontrar ocasionalmente de uno, máximo dos hospitales regionales, los cuales obviamente carecen de muchísimas especialidades. Entonces, con el objetivo de llevar servicios igualitarios a toda la región costarricense, pues entonces el EUS pretende justamente hacer esa conexión. ¿Para qué? Para que en un futuro muy cercano se pueda hacer lo que es telemedicina, el cual podremos tener médicos y el paciente desde la región y el lugar más escondido de nuestro país, recibiendo servicios de muy alta complejidad con un profesional desde el Valle Central de estos hospitales especializados. Entonces, vamos viendo cómo los objetivos poco a poco se están haciendo realidad ya en el servicio de salud costarricense y específicamente el objetivo principal, la persona que pueda recibir el mismo servicio. Entonces, en el punto E nos habla sobre promover la interoperabilidad de la información.
el procesamiento, la confidencialidad, la seguridad y el uso de estándares y protocolos entre las distintas entidades del sector salud, de forma tal que se tenga acceso seguro y oportuno a la información de las personas que requieren atención, conforme a los principios del consentimiento informado y la autodeterminación informativa. Con respecto al artículo 4, nos enfocamos en el alcance. Esta ley es de orden público. Sus disposiciones son irrenunciables y es de aplicación obligatoria en todos los procesos vinculados al desarrollo, implementación y uso del expediente digital único de salud y las acciones realizadas por los involucrados que correspondan. Orientación tecnológica. En este artículo 5 vamos a poder ver todos estos incisos de la A a la L. Vamos a conocer el de interoperabilidad, el cual nos habla sobre las aplicaciones, los equipos y los servicios que interactúen con el expediente digital único de salud, los cuales deberán disponer de las capacidades necesarias para garantizar un intercambio de información efectivo de forma transparente, de acuerdo con los parámetros que para tales efectos va a establecer la Caja Costarricense de Seguro Social. Mejores prácticas. Lo que quiere decir es que las soluciones tecnológicas que conformen el expediente digital deberán diseñarse y operar tomando como referencia las mejores prácticas, tanto en los procesos de atención médica como en el campo de la tecnología de información y comunicaciones. Se deberá prestar especial énfasis en la incorporación de protocolos de medicina basada en la evidencia y guías de atención médica. Seguridad. El expediente digital y las soluciones informáticas que interactúen con este deberán cumplir los criterios que para tal efecto se establezcan en los ámbitos tecnológicos, científicos, ético y administrativo, en aras de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad en el uso, manejo, archivo, conservación y propiedad de los datos contenidos en el expediente clínico. Escalabilidad. La solución informática deberá poseer una arquitectura que permita hacer frente de forma gradual al incremento en el número de usuarios, peticiones y nuevos servicios en el expediente digital que se demanden en el futuro. Usabilidad. La interfase de las soluciones que conforman el expediente digital deberán ser diseñadas para tener un aspecto uniforme y amigable, que facilite los procesos de aprendizaje y gestión del cambio en el uso de las herramientas informáticas, aumentando la productividad en el trabajo y minimizando el riesgo de errores en su operación. Productividad y calidad. La solución deberá permitir incrementar la calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, optimizando la relación entre insumos y productos asociados a dichos servicios bajo un enfoque de mejora continua. Portabilidad. Acorde con la estrategia de implementación, podrá introducirse la característica de portabilidad de la información contenida en el expediente digital, mediante la cual los usuarios podrán llevar consigo la información esencial de su expediente mediante el uso de dispositivos electrónicos. Aquí hago un paréntesis porque ya podemos ver, ¿verdad?, en estos tiempos lo que es una aplicación que le llaman AppEDUS, una aplicación del expediente digital único en salud, la cual ya los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social pueden descargar en sus aplicativos, en sus equipos como celulares, tabletas, computadoras y a través de unos pasos registrarse y poder tener acceso a su expediente, a su historia clínica, sus tratamientos, sus programación de citas, ¿verdad? Y esto permite tener esa portabilidad. El usuario ya tiene información de su expediente de salud.
Integridad. La información deberá permanecer sin alteraciones desde su origen, asegurando la calidad y confiabilidad de los datos en la evolución del proceso salud-enfermedad. Identificación única. Debe ser congruente con la confidencialidad y veracidad que debe regir el proceso de atención médica. Es necesario hacer la identificación unívoca de pacientes y usuarios de los servicios de salud, a efectos de que su expediente digital único de salud sea conocido e incluya solo la información del paciente que corresponda. Muy bien, aquí hago otro paréntesis. Lo que conozco, ¿verdad?, sobre la identificación única del expediente digital único en salud es que la Caja Costarricense de Seguro Social ha implementado 3 tipos de numeración de identificación. En este caso utiliza el número de cédula para los costarricenses, que obviamente es suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a través de la cédula. A través de el sistema integrado de la caja se crea lo que es el número de seguro social para todas las personas extranjeras que tengan pasaporte o Dimex, y las cuales obviamente no tienen cédula, y se crea un número de seguro social. Una estructura de este número de seguro social, les puedo dar el ejemplo de que se utiliza el primer dígito como 1 para el género masculino y el dígito 2 para el género femenino. Los siguientes 2 dígitos que conforman este número son los 2 últimos dígitos del año de nacimiento, y los últimos 7 dígitos es un número consecutivo. Entonces, si hablamos de un masculino nacido en el año 82, puede ser que su número inicie con 1-82- y el número consecutivo que el sistema de información le dé. 0, 1, 5, 2, 3, 4, 6 aproximadamente. ¿Ok? Pero también, si no existe una identificación, existe la oportunidad de crear un número temporal interno, el cual es utilizado para aquellas personas que no tienen un documento que los identifique en ese momento, que no lo porta, o que acababa de nacer, ¿verdad? Que normalmente se crea este número temporal interno en las salas de parto, en la atención de partos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que nace el bebé y hay que crearle su historia clínica personal, pero aún no ha sido registrado en el Registro Civil de Costa Rica, y por supuesto el sistema le asigna una numeración, la cual, como bien dice la palabra, es temporal. ¿Por qué? Porque podrá ser modificado en el momento que esa personita ya esté registrada en el registro civil y ya se le haya asignado el número de cédula, o una persona costarricense inclusive, y por los desarrollos tecnológicos que en este momento se tienen, aún no se logra identificar con la huella dactilar por temas de interoperabilidad que todavía no están conectados con la caja y el registro civil. Y en este sentido, si la persona no porta su cédula y no hay forma de cómo identificarlo, o viene un estado de inconsciencia, lo correcto, lo mejor es identificarlo con un número temporal. Cuando ya esta persona tenga un estado de conciencia, o quizás ya sus familiares lo hayan identificado y presentan la documentación válida, pues ese número y esa atención médica que se haya dado con ese número temporal interno podrá ser trasladado ahora sí a su expediente original con número de cédula. Un ejemplo, ¿verdad? Otros mecanismos de identificación son las huellas biométricas, que ahí les dejo de tarea para que investiguen cuáles ya se están utilizando a nivel internacional. En Costa Rica y otras instituciones
privadas, ¿verdad? Que utilizan una identificación biométrica y ya podemos ver inclusive desde nuestros teléfonos móviles cómo nosotros accedemos ya con nuestras huellas biométricas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, muchísimas posibilidades de un acceso único de esa información que yo tengo a través de una identificación única. Entonces, es interesante cómo la tecnología nos permite avanzar, ¿verdad? Como les decía, la caja implementó sus estrategias con números y ahora avanza con temas de biométricos. Ok, vamos a seguir con el acceso único, que corresponde ingresar mediante un único punto de acceso utilizando tecnologías web o su equivalente tecnológico con el objetivo de conformar un portal idóneo de servicios a los ciudadanos y usuarios. Tenemos la parte de la trazabilidad del expediente digital, la cual deberá permitir llevar un registro y seguimiento de los movimientos de cada paciente, así como los suministros y recursos en los diferentes centros de salud, de tal manera que dicha información se encuentre disponible para la toma de decisiones, bajo los principios de confidencialidad, privacidad, que para tal efecto se establezcan. Y el último, que nos habla de requerimientos para la prestación de servicios de salud, que dice que el expediente digital deberá atender los objetivos funcionales y las funcionalidades que requieren los servicios de salud en los 3 niveles de atención, incluyendo soluciones informáticas para la implementación de la receta electrónica, la gestión telemática de citas y la imagenología digital, sistemas de interconsulta, referencia y contrarreferencia. El artículo 10 nos habla de la reglamentación. Instruye a la caja dentro del marco de su autonomía y plena competencias constitucionales para la correcta ejecución de la presente ley, así también emitir los reglamentos y las directrices necesarias. ¿Qué quiere decir con esto? Y soy testigo de que ya la Caja Costarricense ha realizado esfuerzos y ha publicado lo que es el reglamento del EDUS, cumpliendo así con este artículo, pero además va más allá y crea lo que es manuales operativos con respecto a este reglamento. ¿Para qué? Para una mejor práctica dentro de la ejecución y uso de este expediente digital y ahora la aplicación correcta del reglamento. Y este artículo 11 sobre la información privada, sumamente importante, y está en auge todo el tema de la privacidad de los datos, de la protección de los datos. Entonces, este artículo 11 nos habla sobre que toda la información contenida en el expediente digital único de salud se considera información privada que contiene datos sensibles, por lo cual se prohíbe el tratamiento de dichos datos y el responsable de la base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Dichas medidas deberán incluir al menos los mecanismos de seguridad física y lógica más adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual para garantizar la protección de la información almacenada. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional o funcional, aún después de finalizada su relación con la base de datos. Entonces, este último párrafo se los dejo para reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos al momento de tener acceso
a perfiles de acceso a este expediente digital único en salud. Somos usuarios responsables y por lo tanto aplica tanto esta ley del expediente digital único en salud como otras conexas. A continuación, vamos a ver a grandes rasgos lo que es el reglamento a la Ley 9162, Expediente Digital Único de Salud, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 37, el martes 20 de febrero del año 2018. El reglamento contiene 11 capítulos y dentro de estos capítulos hay artículos de los cuales veremos de forma general, ¿verdad? No se trata de leer cada uno de ellos, para eso ustedes lo van a hacer, pero acá vamos a ver a grandes rasgos algunos de ellos, algunos más relevantes que me interesa que conozcan, básicamente porque van de la mano con los manuales operativos que ya la gerencia médica de la Caja Costarricense de Seguro Social ha publicado. En el capítulo 1 sobre las disposiciones generales vamos a encontrar 19 artículos. Me interesa muchísimo el artículo 13, que es la apertura del expediente digital único en salud, y el artículo 14 sobre la identificación de los registros, en donde el personal de registros, obviamente para todos los anteriores registros está inmerso, pero en estos dos artículos que les resalto me van a hablar sobre esa apertura que yo hago sobre el expediente de salud y esa identificación única de ese expediente. Entonces estos dos artículos van de la mano para que ustedes tengan mucho cuidado a la hora de o en el momento que vayan a trabajar en un establecimiento de salud, ya sea público o privado. Recordemos que solo puede haber una identificación para una persona y un único expediente, y en este caso un único expediente digital. Ya la intención es que no haya más expedientes como lo había antes en formato físico, ¿verdad? Había un expediente en un hospital, un expediente en un área de salud, un expediente en un EVAIS. La intención de que sea único es que exista un único expediente digital que sea transversal, que pueda haberlo un especialista en un hospital especializado o un hospital regional o un área de salud o un EVAIS. Por eso la garantía de que sea único, porque no podríamos estar haciendo aperturas de expedientes con diferente número de identificación hacia una misma persona. Aparte que en el caso costarricenses solo tenemos una única identificación. Para las personas extranjeras tenemos lo que es un documento de identificación migratorio, el DIMEX, pero dentro de la caja hay toda una estructura para identificar a las personas extranjeras con su DIMEX, con su pasaporte, con su documento de identificación según la categoría que la Dirección General de Migración y Extranjería le otorga, ¿verdad? Tienen esa documentación y entonces la caja crea un número de seguro social, así se llama. Entonces se le asigna un único número de seguro social a una persona extranjera para que de esa manera tanto lo que es el aseguramiento como la atención médica sea con un único número de seguro. El problema está cuando creamos varios números a esa misma persona por no validar la información, no tener una calidad de datos de esa persona. Entonces, aquí es muy importante, por eso se los enmarco, porque las personas deben estar identificadas todas, ¿verdad? En su mayoría. Hay situaciones especiales en que las personas reciben servicios de salud que no están identificadas, que para eso por ahí les oriento a que lean el reglamento del seguro de salud, en el cual tiene 3 artículos importantes. El artículo 12, perdón, el artículo 13, la identificación de las personas, el artículo 74, si tiene esos dos artículos sumamente importantes que ustedes pueden ver, y el artículo 61 en caso de emergencia
urgencia y que la persona pueda hacer que no tenga un documento de identificación. Entonces, para que ustedes también se vayan a buscar este otro reglamento de la caja, que por cierto hace poco sufrió algunos cambios, algunas modificaciones, entonces es importante que lo busquen de forma lo más actualizado posible. Muy bien, entonces reitero, ¿verdad? Estos artículos remarcaditos, pónganle mucha atención porque son una base importante para garantizar que el expediente sea único. Con el capítulo 2 vamos a ver sobre la orientación de la solución tecnológica. Específicamente el artículo 20 nos habla sobre las características de la solución tecnológica, donde podemos ver acá una lista de interoperabilidad, mejores prácticas, seguridad, escalabilidad, usabilidad del expediente, productividad y calidad, portabilidad, integridad, identificación única, acceso único, trazabilidad, requerimientos para la prestación de servicios de salud. Entonces, el artículo 20 tiene que garantizar que el EDUS contenga todos estos aspectos para para una evolución de este sistema operativo. El capítulo 3 de los establecimientos de salud pues nos habla sobre las responsabilidades, las condiciones necesarias para el uso del EDUS y la completitud de los registros. En este artículo 23 también está muy inmerso registros porque los compañeros deben recolectar la información de calidad. Entonces, ¿qué hacemos con un registro que no esté completo? ¿Qué clase de información vamos a tener si no completamos el nombre completo, el número de teléfono, la dirección, etcétera? Otros datos importantes, también como la calidad de los médicos o enfermeros que deben realizar un registro completo en el sistema. Entonces, esto va muy de la mano a quienes están en la práctica y el uso constante del EDUS. Con respecto al capítulo 4, podemos ver los derechos y deberes de los pacientes. Entonces, aquí igual hay derechos y deberes que el paciente que tiene y que debe cumplir. Entonces, el servicio de redes también tiene que hacer cumplir estos. Orientar a la persona de forma adecuada con respecto a sus derechos, pero también a sus deberes, es parte de nuestra competencia. Igual, por supuesto, de los demás profesionales en salud, pero registros debe tener de la mano esta información. ¿Por qué? Porque el usuario normalmente llega a las ventanillas del servicio a pedir información. Entonces, podemos ver el artículo 24, derechos y deberes de los usuarios de los servicios, derechos a la actualización de datos. Acá en este artículo 25, recordemos que cada vez que prestemos servicios de salud, al usuario hay que consultar si la información que está contenida en el expediente está actualizada o hay que actualizarle los datos. ¿Por qué? Porque puede ser que ya esa persona haya cambiado un número de teléfono, un correo electrónico, una dirección y cuando se requiera remitir o localizar a esa persona, remitir información o localizarla por algún diagnóstico que haya que avisarle con tiempo, pues vamos a necesitar los datos de contacto actualizados y a lo mejor no lo hicimos en el momento que lo teníamos al frente. Entonces, importantísimo. También el consentimiento informado y exoneración de responsabilidad, el cual el usuario normalmente va a tener que completar y firmar. Y por acá también les remarco el derecho sobre los datos, donde el usuario es el dueño de su información, es el dueño del expediente y tiene derecho a esa información, pero también hay aspectos regulatorios que cumplir. Con el capítulo 5 de los responsables de la atención, vamos a encontrar sobre el uso de los sistemas automatizados, aquel cuidado que debemos tener para utilizarlos.
de la completitud e integridad del registro administrativo, de la completitud e integridad del registro clínico y de la notificación obligatoria. En el capítulo sexto de la regulación y la normalización técnica del EDUS, hay una serie de artículos en este capítulo sumamente importantes, pero en este caso les dejo remarcadito el artículo 48 sobre la inscripción de bases de datos en APRODAT. Hemos visto en otras presentaciones, también a material adicional que se les deja en la unidad, sobre la norma relacionada a la protección de datos. Entonces vemos cómo el reglamento del EDUS y también la ley del EDUS toma en cuenta y adopta aspectos sobre la ley de protección de datos. Claro, también están los demás artículos a grandes rasgos. Les podemos ver cómo las estadísticas oficiales salen también de la recolección de los datos que hacemos. Sobre el tema de la divulgación de datos en salud, sumamente delicados e importantes, entonces también mayor observancia sobre este tratamiento de esos datos. Muy bien, acá les dejo toda esta plantilla, son bastantes y espero que los estudien. Capítulo 7 de la transferencia de datos, integración de datos de atención de salud dentro de la caja. El tema del acceso irrestricto, acceso restringido a terceros, medios de acceso para usuario titular de los datos, transferencia de datos a otras instituciones públicas, transferencia de datos a organizaciones privadas y el secuestro judicial de datos. En el capítulo 8 vamos a encontrar las tecnologías de información, en donde ya nos habla sobre la integración de los aplicativos EDUS, todos esos que se vayan realizando. Ya uno de los que muy conocidos tenemos son el app EDUS, el no repudio, el registro historial de transacciones en el EDUS, normativa supletoria en seguridad informática, calidad del desarrollo y mantenimientos, administrador de aplicativos del EDUS. Aquí el administrador de aplicativos también llama mucho la atención. Hay personas que tienen ciertos accesos, ¿verdad? Entonces, para que pongan atención en ese artículo. Conservación de datos, infraestructura de tecnología, alcance de las TICs de EDUS. En el capítulo 9 de los archivos clínicos y documentos de salud vamos a poder encontrar la digitalización de piezas, certificación de datos, excepciones a documentos físicos, cierre técnico de los archivos clínicos y depuración del expediente físico de salud. En los capítulos 10º y 11º vamos a poder ver las disposiciones finales y las disposiciones transitorias, en donde también nos habla sobre las sanciones, lo del uso de su oficialización, la vigencia del reglamento, el expediente físico de salud, ajustes a las unidades organizacionales referenciadas a este reglamento. Muy bien, ahora por acá tenemos lo que son los manuales operativos, los cuales han sido publicados por el área de estadística en salud de la gerencia médica de la Caja Costarricense de Seguro Social. En el año 2019 y 2021 hubieron 2 publicaciones de un grupo de estos manuales. Área de estadística en salud. Es la dependencia técnica institucional encargada de la normalización y regulación técnica del EDUS, para lo cual estará facultada. El área de estadística en salud es la dependencia técnica institucional encargada de la normación y regulación técnica del EDUS, para lo cual estará facultada para realizar las coordinaciones necesarias con las instancias técnicas pertinentes para la integración de los distintos módulos relacionados con el proceso de atención, la generación de productos de información en salud con estricto apego a este reglamento y normativa conexa,
incluyendo las relaciones sobre trámites, custodia, uso, conservación de los expedientes y base de datos en salud, digitales y físicos, de acuerdo con la realidad institucional y tecnológica, en orientación a la estandarización e igualdad de los procesos de atención en los distintos niveles de la red de servicios. En cualquier caso, el AES debe velar porque el acceso al expediente de salud físico o digital cumpla con los lineamientos de confidencialidad. Es un extracto del reglamento del EDUS, el artículo 8 de la gerencia médica. Muy bien, el área de estadística está ubicado en oficinas centrales de la Caja, es una dependencia directa de la gerencia médica y como vemos tiene muchas responsabilidades asignadas para lo que es el uso y tratamiento de los datos contenidos en el EDUS. Entonces, y también así sus desarrollos. Así que es una instancia sumamente importante que regula todas estas acciones, por lo que muchos documentos ustedes verán que llevan el sello Área de Estadística o AES. Esta área de estadística en salud de la gerencia médica ha publicado, como les comentaba al inicio, 15 manuales operativos. Algunos, bueno, de hecho todos estos responden a algunos artículos que por cierto también les dejé marcaditos en las presentación, en las diapositivas anteriores. Entonces, para que pongan mucha atención, algunos de estos manuales operativos son muy utilizados propiamente para el personal de registros y estadísticas en salud. Entonces, para que los lean, básicamente son de una primera versión. Hay que actualizar esos manuales según la instrucción que tienen. Cada 2 años se harán revisiones y se irán adaptando, pues por supuesto, a la evolución del sistema que se tiene. Entonces, apenas son una primera versión y estamos seguros que la gerencia estará ya pronto a publicar los manuales operativos que hagan falta y hacer una segunda versión de estos si lo requieren. Entonces llegamos al final de esta presentación. No me detuve mucho en cada uno de esos artículos, pues son muchísimos, ¿verdad? Para poder analizarlos a través de una presentación, pero estoy segura que ustedes van a profundizar en la lectura y que les va a ser de utilidad, ya sea para desarrollar tareas, trabajos, proyectos en la universidad o inclusive al nivel práctico profesional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Saludos. Muchas gracias por la atención prestada. En esta primera parte les voy a hablar sobre la Ley 9162, el expediente digital único de salud. El artículo 1 nos habla sobre la finalidad. El artículo 2 sobre la declaratoria de interés público. El artículo 3 nos habla sobre los objetivos de la ley. El artículo 4 sobre el alcance. El 5 sobre la orientación de la solución tecnológica. El artículo 6 la implementación. El artículo 7 el financiamiento. El 8 sobre el rol de las instituciones públicas. El 9 la responsabilidad social empresarial y el 10 reglamentación. Por último, el 11 nos habla sobre la información privada y su protección de datos.